Hola, ¿cómo estás? Esto es Mente, Cuerpo, Espíritu, Terapia Holística HK. Mi nombre es Ipsia y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Si eres nuevo en el canal, bienvenido seas. Bien, pues hemos estado hablando a lo largo de algunas, pues ya varios videos de ello sobre lo que es relacionado al árbol transgeneracional, también conocido como el árbol genealógico. Hemos estado hablando acerca de cómo todas las historias de nuestros antepasados pues nos van influyendo y cómo se van pasando de generación en generación y cómo trabaja ese inconsciente familiar más el inconsciente colectivo. Es algo muy interesante, es una terapia muy interesante que te lleva a lugares donde te cae, como decimos en México, te cae el 20, tienes muchos ajá, de ahí viene el aha moment que decimos aquí en Estados Unidos. Entonces, pues hay muchas, nos vamos dando cuenta de muchas historias que traemos cargando y que no nos pertenecen definitivamente y que es importante pues irlas dejando, porque como no es mío, ¿para qué me lo llevo, verdad? Entonces las voy dejando y para eso sirve la terapia transgeneracional. Y bueno, pues ahora me gustaría hablar un poco más acerca de cómo se hace ese árbol, cómo se inicia, ¿no? ¿Cómo es la estructura de dicho árbol? Bien, pues te voy a decir, hay dos partes en la estructura de este árbol, la familia de tu madre y la familia de tu padre. Y cuando me refiero a estas dos grandes familias, me refiero a historias que hay de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo. Y muchas veces, en ocasiones, se logra ver algo que viene hasta del tatarabuelo o tatarabuela, ¿no? Pero es interesante ver toda esa descendencia y también saber un poco acerca de, pues, cómo fue, va a parecer raro decirlo, pero cómo te concibieron, cómo fue ese momento. Claro, no quieres detalles, ¿verdad? Pero sí saber, ¿hubo pasión? ¿Te gestaron por alguna vía, donde pudo haber sido inseminación artificial? ¿Algún procedimiento específico? ¿Fue una concepción natural? ¿Fuiste adoptado? ¿Cómo se produjo tu nacimiento? ¿Cómo fue el parto? ¿Fue parto natural? ¿Fue a través de forceps? ¿Cesárea? Si en el parto hubo acompañamiento o no, estuvo tu pareja, estuvo una comadrona, ¿cómo fue? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo son los patrones o cómo han sido esos patrones que has estado cargando? ¿Cuáles son esas historias más relevantes que te pueden aportar tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres hacia ti mismo? Entonces, son historias que vale la pena escuchar y vale la pena indagar también antes de hacer tu árbol. Por cada parte, es decir, por cada parte de la mamá y del papá y de sus ancestros, es decir, tus abuelos y bisabuelos, pues hay mucha información donde podemos observar los nombres. Muchas veces se repiten los mismos nombres. Ay, pues yo me llamo Aurora porque mi abuela se llamaba Aurora o se llama Aurora y el nombre que le dieron fue porque cuando ella nació, fechas de nacimiento, cuando ella nació, resulta que su abuela falleció y también se llamaba Aurora. Entonces, todas esas cargas por nombres
son importantes, esas fechas y lugares que tuvieron cada persona su nacimiento, si naciste en la casa, si naciste en el hospital, si naciste en la clínica, si naciste en el taxi, si naciste en la calle, vamos. Si hubo familiares que emigraron, cómo se conocieron tus padres, cómo se conocieron tus abuelos, cómo se conocieron tus bisabuelos, a qué se dedicaban, qué tipo de relación tenían, qué tipo de trabajo hacían, qué tipo de situación tuvieron y tienen. Hubo pobreza, hubo riqueza, hubo miseria, hubo represión en la sexualidad. ¿Tuvieron enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades tuvieron? Accidentes, traumas, fallecimientos repentinos, fallecimientos por enfermedad. ¿Qué relación hay en la fecha de nacimiento con la fecha de fallecimiento? ¿Qué relación, perdón, hay con los nombres, como lo decía anteriormente? Todos esos detalles son importantes porque todo eso se incorpora. Todo eso se ve en las parejas, todo eso se ve en los tíos, se ve en los abuelos, se ve en los bisabuelos, en los tíos abuelos. Bueno, hay alguien que resultó o que decidió no casarse con la persona de su sexo contrario, sino de su mismo sexo. ¿Cómo fue con esa persona? Hubo accidentes, hubieron vicios, hubieron rechazos familiares, hubieron abusos, hubieron golpes, hubo desempleo. Entonces, todos esos espacios que a lo mejor tú dices, nunca me había puesto a pensar en ello, pues todos esos espacios son importantes, son necesarios para poder conformar tu árbol y pensarlos y preguntarlos y hablarlos con toda sinceridad. Saber de las virtudes de tus personas, de tus ancestros, cuáles fueron sus defectos, cuáles fueron sus situaciones, sus talentos. En fin, es importante tener todo, es importante observar todo ese comportamiento que ellos tuvieron, porque todo ese comportamiento también está en ti, está en tus patrones, está en esa repetición inconsciente, en esa proyección que hay, que tú ves en tu entorno, que hay en tu entorno, que tú sientes, que te hace simbrar. Hay creencias, hay miedos, represiones, como lo decía anteriormente, que están afectándonos y que al momento de verlo en la familia, en el árbol, empiezan a tener ese engrane, empiezan a encajar, porque antes como que no encontraban cómo hacer. Y al momento de saber todas esas situaciones, se va armando ese rompecabezas. Si fuiste adoptado, hay muchas situaciones que también se pueden ver. Porque el ser adoptado puede llevar un trabajo un poquito más extenso, ya que existe ese complejo de abandono. Ese complejo donde no sabemos hasta dónde yo me siento culpable, porque uno trae naturalmente esa culpa, el abandono, el rechazo de mis padres biológicos cuando me pusieron en adopción, o cuando mi madre tuvo que salir a trabajar y me dejó con la abuela. Y no volví a ver a mi madre sino hasta que tuve yo 20 años.
todas esas historias son importantes, no nada más para hacer una investigación sobre los rasgos biológicos, sino también para saber cómo tú estás, cómo tú te sientes. Y también hay que ver cuando el papá se fue, muchas familias o muchas personas me lo han dicho, es que yo no conocí a mi papá, es que yo no sé ni siquiera quién fue mi padre. Entonces, todas esas cosas, esos familiares ausentes, pues también tiene mucho que ver con esa carga de culpabilidad que se lleva. Esa carga, como le decía, de rechazo. Pero aquí también se puede detallar más con la familia que te brindó ese apoyo, que te extendió la mano. Hay que tratar de estructurar lo mejor posible el árbol. Hay que ser honestos, hay que tener toda la información y es muy posible que te lleve tiempo el recabar toda esa información. Pues tómate tu tiempo. Si te interesa realmente hacerlo, realmente te va a llevar tiempo y aquí estoy para apoyarte. Esto es un proceso, insisto, donde el inconsciente se va a dar muchos golpeteos. Vamos a entender por qué nos sentimos atraídos por personas que pueden tener algunos antecedentes familiares muy semejantes a los nuestros. Vamos a poder entender por qué es que yo siempre estoy en una relación conflictiva, puesto que mi madre estuvo en una relación conflictiva, o porque mi familia, desde mis bisabuelos, ha habido una relación conflictiva. ¿Por qué mi padre me abusó sexualmente? Bueno, posiblemente porque esa fue la historia que tu padre o tu madre vivieron a lo largo de todas sus generaciones anteriores. Entonces, hay muchas cosas que saldrán a la luz. Y bueno, para esto quiero también comentarte que a través de este libro no sé si lo has escuchado, de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, pues hay algo muy interesante donde dice que no es casualidad ni magia, ya que es debido a la frecuencia de los actos y de los eventos que ocurren en tu vida. Las personas que están actuando alrededor tuyo, que están participando alrededor tuyo en tu vida, siendo parte de tu familia, tienen ese mismo componente. Entonces, pues sí, ahí van, ahí van. En este libro, Alejandro Jodorowsky habla acerca de la familia, que es un egregor. Este concepto es más o menos, digamos, ocultista, acuñado para designar al conjunto de individuos que se agrupan con un objetivo en común: la mente colectiva del grupo. El egregor familiar es inconsciente y posee a todos sus miembros para que sigan el patrón de generación tras generación. Es interesante ver cómo ese tipo de egregor familiar funciona. Esas vibraciones inconscientes que emitimos, que sentimos, que nos atraen vuelvo a esa palabra, por esa vibración. Es una señal, es una configuración perfecta que al mismo tiempo nos desestabiliza de nuestros centros, generando egos.
Para explicarme de una manera un poco más clara, es como si tú nacieras siendo una nota musical, perfectamente bien ejecutada, y alguien comenzara a cambiar notas para que tu sonido sea exactamente igual que el resto de las notas musicales que hay en tu familia. Busques a personas que suenen tal como tú suenas. Que hagas mancuerna y sincronices con esas otras notas musicales. Así, cuanto más armónica sea la composición, las relaciones más armónicas, cuanto más desafinada por otro lado sea la composición, también las relaciones serán desafinadas, desajustadas y sonarán terrible. Entonces, aquí es importante notar esas notas musicales, donde hubo concordancia y donde no. Porque este es el camino de tu liberación. Si aprendes a ser consciente de los patrones que has adquirido en la familia, tu nivel de conciencia se desarrollará, ya que sabrás discernir lo que realmente eres, del papel que realmente desempeñas en este cuerpo. Sabrás diferenciar la plenitud de sentir, aceptación por la verdadera naturaleza, de la complacencia del ego de sentirse aceptado por ser una fotocopia. Así es, una fotocopia auténtica de tu clan, de tu familia. Es un proceso, lleva varias sesiones, lleva tiempo. Y todo ello nos va a ir llevando a un solo, van a ser varios caminos, supongo que todos estos son los caminos. Y poco a poco se va a ir haciendo más estrecha la vereda, hasta que llegues a un solo camino, el cual va a ser de tu propio autoconocimiento, autoindagación. Los resultados, bueno, son inmediatos. En el momento que tú empiezas a preguntar a tus familiares, a tu madre, a tus abuelos, a tu papá, vas a empezar a notar eso. Me está cayendo el 20, ahora sí más. Y al plasmarlo, al comentarlo, al trabajarlo, vas a notar esos cambios inmediatos. Te podrás dar cuenta de situaciones que en las familias son inesperadas y que de repente sale o surge un secreto y ha sido descubierto. También es importante, se me estaba olvidando ahorita que dije secretos, pensar o preguntar acerca de abortos, abusos sexuales, incestos, hijos fuera del matrimonio, secretos de esos hijos. ¿Cuántas veces los abuelos no han criado al tío como si fuera hijo, perdón, han creado a mi hermano como si fuera hijo de ellos? Y yo lo veo como mi tío, ¿verdad? Entonces, la familia en general, para ir empezando a cerrar, para la familia en general, quiere siempre mostrarse limpia, perfecta, intacta y tratar de esconder todos aquellos aspectos súper turbios de su árbol. Pero lo que no se expresa
de forma directa, nosotros lo vamos a expresar en nuestra vida a través de nuestros comportamientos, a través de nuestras relaciones, a través de nuestros patrones. Es como si nuestro chip, imagínate que tienes un chip, está conectado al inconsciente familiar y va alterando nuestra composición. ¿Mm? Por eso se dice que cuando la gente vuelve a casa por Navidad, al pasar un tiempo con los padres emergen roles que difieren de su personalidad fuera del entorno familiar. Ya que si la persona no tiene localizados sus egos y estructuras, es fácil que vuelvan a disponerse en el papel del clan familiar. Es por esto que cuando empezamos a cambiar realmente, a quienes somos realmente, quienes somos de verdad, la familia puede decirnos que estamos raros, que somos diferentes, que no nos reconoce, que ya no parecemos estar en la misma sintonía. A medida que nuestras máscaras caen, ellos no pueden reconocer sus máscaras en nosotros. Y eso es bueno. Eso es bueno porque querrá decir que estás empezando a ser quien eres, sin miedo al rechazo. Habrás dejado de sacrificar tu naturaleza mendigando amor. Y ese amor solamente por generarte amor propio. Cuando ese amor está en tu ser esencial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video y espero que te haya gustado y que te haya servido para tener un poquito más de intriga de conocer más a tu familia. Déjame tus comentarios, por favor, si tienes alguna pregunta, si deseas participar en terapia. Toda mi información está en la caja de descripción. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Que estés muy bien. Chao.